curso pertenezco al grupo número 15, eh, trabajando sobre la actividad número 5 de computación, que se trata de presentar los temas de las unidades 1, 2 y 3. Eh, para este caso, yo trabajé sobre la red de conmutación de circuitos. Entonces, el proceso de conmutación es el encargado de establecer las conexiones entre los diferentes nodos o terminales de una red. Es el proceso para establecer la conexión desde un punto A hasta un punto B. En los años de la telefonía, esta conmutación se hacía manual, se creaba un circuito de la fuente al destino, el correo conectado quedaba dedicado. Una vez conectado, la transferencia es transparente. La capacidad del canal está asignada a la conexión durante el calidad del servicio desconocida. Y algunas desventajas es la capacidad del canal asignado a la conexión durante toda su duración. Si no se envían datos, la capacidad se desperdicia. Y el establecimiento añade retardo. La red de conmutación o de conexión es nodos de una red que permite lograr directo para conectar dos usuarios en una red. Este tipo de conmutación se establece un canal dedicado de comunicación por el tiempo. Este tipo de conmutación se establece dedicado. Se reservan recursos de transmisión y de comunicación o de conmutación de la red para el dispositivo en el circuito durante la conexión. Bueno, las fases de la red de conmutación de circuitos son el establecimiento del circuito. El emisor solicita al nodo la creación de una ruta de conexión con el receptor, por lo que este nodo es el encargado de encontrar los nodos intermedios necesarios para crear el canal de comunicación. ¿Qué pasa la transmisión de la información? Una vez establecido el circuito exclusivo, cada nodo reserva un canal exclusivo para este. Una vez establecido el circuito, no hay pérdidas de tiempo calculando y tomando decisiones en encaminamiento de los nodos. Desconexión del circuito. Una vez terminada la transferencia del emisor o el receptor, indican a su nodo más inmediato que ha finalizado la conexión, y este nodo informa al siguiente y luego el canal dedicado, así de nodo a nodo hasta que se libera todo el canal, ya quedaría disponible. Técnicas de conmutación de circuitos. Conmutación por división de espacio y conmutación por de tiempo. Realización, intercambio de mensajes. Una conmutada por conmutación por división de espacio. En un conmutador por división en el espacio, las rutas que se establecen son físicamente. Conmutación por división en el tiempo. La conmutación por división en el tiempo implica la repetición de las cadenas de bits de menor velocidad en fragmentos que compartan una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada. Los fragmentos se manipulan por lógica de control para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida. Bueno, proceso de digitalización y transporte de las señales telefónicas. El proceso inicia cuando el receptor de sonido, o sea, el micrófono, el cual se encarga de captar las señales análogas al hablar. Este micrófono pasa por un proceso de digitalización de los datos para poder ser transmitido ya sea por una red alámbrica o inalámbrica. Métodos de digitalización usados en la actualidad. El medio de transmisión para la telefonía alámbrica más común es el cable de cobre PAD. Este cable transmite las señales a un conmutador y este mismo dirección a según marcado telefónico de la aquí pues, como una descripción del PSTN componente, la red telefónica pública conmutada, que sería Public Switched Telephone Network. Es una red con conmutación de circuitos tradicional utilizada para las comunicaciones en tiempo real, cuando se llama a un conmutador al marcar y establece si un circuito por el receptor del llamado. PSTN garantiza la calidad del servicio al dedicar un circuito de llamada hasta que se teléfono, independientemente si los participantes de la llamada están hablando o en silencio. Irán utilizando el mismo circuito hasta que la persona que inicia la llamada cuelgue.
Los componentes de la PSTN es el abonado, que son las estaciones de la red, el bucle local, que es el abonado a la red. Por lo general se utiliza por páginas centrales. Son aquellos nodos a los que se conectan medios entre nodo y nodo. Y las líneas principales son las líneas que conectan. Al nodo no suelen usar multiplexes. También dentro de la red de comunicación por objetos tenemos la señalización 7. Es un grupo de conjunto de protocolos de señalización usados en telefonía. Es un grupo de sistemas de señalización más usados en el mundo. Tiene como una llamada, entre otros, como la traducción de números, tarificación de bajo y envío de mensajes de texto, SMS. Algunos de los mensajes que tiene la señalización es el IAM, que contiene la información inicial del movimiento. El SAM transporta la cifra no enviada del mensaje IAM. El ANM indica que el respondido. El RLE permite indicar la liberación del canal, la conmutación cierra. El RLC informa que la liberación ha sido completada y el SPG Call Progress Press. Eso sería todo por hoy. Agradezco. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a hablar de uno de los temas desarrollados dentro del curso de conmutación, dentro de los cuales se encuentran las generalidades de la telefonía IP. Bueno, en la conmutación, las redes de conmutación de paquetes tienen como característica principal que la información que se envía a través de ella se fragmenta en pequeñas unidades denominadas paquetes o tramas. Estas están compuestas por dos partes. La primera es la cabecera, que es la que contiene la información de hacia dónde va dirigido el paquete y el orden en el que debe ir el mensaje. Y la segunda son los datos, que es la información que se va a transmitir. Para establecer la comunicación entre el emisor y el receptor existen dos modalidades, las cuales son elegidas por la propia red. La primera es mediante circuitos virtuales, donde se establece un camino virtual que es seguido por todos los paquetes o tramas. Una vez los paquetes llegan al destino, se libera el camino y este no debe ser utilizado nuevamente cuando se va a realizar el envío de otro tipo de información. La segunda modalidad es mediante datagramas, donde los paquetes de la información, donde los paquetes que contienen la información del destino, pero no existe un camino virtual. Estos son enviados por medio de la subred de acuerdo a los recursos que se encuentren disponibles en la misma. ¿Cuál es la desventaja de esto? Existe la posibilidad de que los paquetes que contienen la información lleguen desordenados o que no lleguen en su totalidad. Arquitectura de la red. Los protocolos que se caracterizan dicen cómo se debe realizar la transmisión de datos en una red de comunicaciones. Ya puede ser redes de computadores, telefonía, fijas, móviles, por medio de satélites u otras. La arquitectura se define en una serie de capas que interactúan entre sí, la cual facilita el diseño de la red y la gestión de fallos en el funcionamiento. Cada una de estas capas proporciona servicios a la capa superior. Como se puede ver en la imagen, existen 3 capas. Entonces, estas capas se comunican entre sí de manera horizontal, de C3 a C3, C2 a C2 y C1 a C1. Pero cuando se va a realizar la comunicación real, se realiza de manera vertical, donde las capas inferiores
son las que le sirven a la capa superior y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel físico. Bueno, el modelo OSI se basa en la arquitectura de la red SNA de IBM. Está compuesto por 7 capas. La capa 1 o nivel físico, que es la que describe la forma en que se realiza la transmisión y recepción de las secuencias de bits a través del medio de transmisión. En este nivel se definen las especificaciones de las conexiones mecánicas y eléctricas, las velocidades de transmisión estándar, la codificación de los bits, la sincronización del emisor-receptor, la modalidad de transmisión y el control de los errores a nivel físico. La capa 2 o nivel de enlace proporciona a la capa 3 una línea de comunicación libre de errores de transmisión. Las funciones que realiza esta capa son: divide los datos en fragmentos o tramas, en paquetes. Transmite la información secuencialmente y enumerada, o sea, la ordena, y reconoce la recepción de la información y reenvía las tramas que están perdidas. La capa 3 o nivel del red controla la operatividad de la subred, gestiona el flujo de los paquetes de origen a destino y resuelve los problemas de interconexión de redes heterogéneas. La capa 4 o nivel de transporte proporciona una comunicación libre de errores entre las dos computadoras, o sea, emisor y receptor, y gestiona varias conexiones simultáneas con el host remoto, empleando así caminos distintos en la subred. La capa 5 o nivel de sesión permite el establecimiento de sesiones de comunicación entre máquinas remotas. La capa 6 o nivel de presentación resuelve el problema de la semántica y sintaxis de la información enviada. Como ejemplo, se tienen a nivel de texto, por ejemplo, se pueden emplear los formatos de codificación ASCII o EBCDIC. Además de esto, la capa 6 maneja la comprensión y descomprensión de datos y la seguridad de la transmisión mediante criptografía. La capa 7 o nivel de aplicación define unos protocolos que son los encargados de interactuar con el usuario final a través de aplicaciones como el correo electrónico. Esta capa ya es la que interactúa directamente con el usuario. ATM. La conmutación de celdas en modo circuito virtual permite simular las condiciones de una conmutación de circuitos y ofrecer servicios con calidad. Las redes ATM se fundamentan en 3 principios, que son la conmutación de paquetes de un tamaño reducido y fijo, que son las celdas, la tecnología basada en circuitos virtuales y la utilización de altas velocidades de transmisión. Las conexiones que se realizan mediante ATM se relacionan con las conexiones de los canales virtuales que indican el camino fijo que debe seguir la celda y se pueden realizar mediante caminos de transmisión, camino virtual o circuito virtual. Acá en la primera imagen se puede ver cómo está compuesta una red ATM, donde están los hosts. Acá podemos ver el emisor y el receptor. Estos son los nodos y están los diferentes caminos donde la red ATM escoge este, que es el directo, para poder transmitir la información. En la segunda imagen se puede apreciar el diagrama simplificado del proceso de funcionamiento de ATM, donde están las colas de entrada. Acá se pueden ver los paquetes de datos. Esta es la información a velocidad variable, la información a velocidad constante de 2 megabits por segundo y esta es la información a velocidad constante de 64 kilobits por segundo. Son los flujos digitales entrantes a distintas velocidades, cómo ingresa la información. Acá en el módulo ATM se pueden ver las celdas de cómo ingresa la información. Y acá en el último se puede ver las colas de salida, que es cómo sale la información, donde está
el flujo saliente de 155 megabits por segundo y la cabecera, que es la que contiene la información del usuario final. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Oscar Andrés García Osorio. Pertenezco al grupo número 15 de conmutación de la Universidad UNAD. Esto es la actividad número 5, que se basa en sustentar los temas de las unidades 1, 2 y 3. Bueno, para hoy yo les hablaré un poco en cuanto a redes IP y MPLS. Empezando por protocolo IP. Todos sabemos que IP es, con sus siglas en inglés, significa Internet Protocol. Es el protocolo usado pues para la interconexión de diferentes redes, de diferentes tamaños, mediana, pequeña, grande. Este, como tal, es un paquete que viaja desde su origen hacia su destino, es enrutado por los equipos llamados router, que son los encargados de enrutar pues, los paquetes desde su origen hasta su destino. Como tal, el paquete IP está compuesto de la siguiente manera. A grosso modo, tendríamos que un paquete generado desde PC1 a PC2, él como tal almacenaría dentro del paquete IP, almacenaría la IP de origen, que en este caso sería la 310, por ejemplo. Y si él va a enviar un paquete a PC2, también tendría que tener dentro de su paquete IP la IP destino. También dentro de este paquete iría también el puerto origen, también iría el tema del protocolo utilizado y otros campos pues que van dentro de este mismo paquete. Listo. Como tal, acá vemos pues un esquema de pues acá hay diferentes redes, estas son empresas pues como tal, aunque aquí ya la comunicación sería pues más a grandes rasgos, ¿cierto? Listo, vemos acá por ejemplo internet, que ya acá adentro se maneja lo que es el protocolo MPLS, que ya les voy a hablar un poco. Acá hay el protocolo Frame Relay. Todo esto es una conmutación a través de paquetes, todas las comunicaciones. También acá hay comunicaciones de servidores, acá hay firewalls, acá hay redes más pequeñas. Ok, también vemos las VPNs, que es la comunicación cifrada de un punto A a un punto B. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar un poco de la MPLS. Que la MPLS es un protocolo utilizado para la interconexión de un núcleo de redes o de redes principales, como por ejemplo la interconexión entre países, la interconexión entre continentes. Todo ese tráfico viaja, todo se intercomunica en una red MPLS, que es una red gigante, ¿cierto? ¿Qué más? Estas comunicaciones se hacen muy complejas debido a que las redes no solamente hablan un idioma, hablan múltiples idiomas. Entonces, ¿cómo hacer para entender cómo hablan entre ellas, cómo se entienden entre ellas? Entonces, por eso se creó este protocolo MPLS para estandarizar un poco ese tema de las comunicaciones. Ya anteriormente, antes de este, existía también existe también el protocolo Friend Relay o ATM, que son un poco más antiguos pero este digamos que es el sucesor de estos protocolos. Este
ha mejorado mucho la comunicación de las redes grandes o de los núcleos de redes. Ok, les voy a explicar acá un poquito más a fondo el tema de la comunicación MPLS. Como tal, el protocolo MPLS es una técnica. Es una técnica. Se basa en etiquetar. Digamos, un paquete que está dentro de la MPLS, al llegar a la MPLS, al encabezado, ahorita que veíamos el encabezado IP, este sería un encabezado de MPLS que digamos que algo que lo diferenciaría sería la etiqueta. Él le pone una etiqueta. ¿Esta etiqueta qué quiere decir? Esta etiqueta me va a decir datos como por ejemplo el camino de origen, el camino de destino. Él no se va a basar, por ejemplo, en IP origen o IP destino, ya que eso es demasiado complejo. Direcciones IP hay demasiadas y sería muy difícil identificar solamente con esta información, lograr enrutarlo por el camino que se debería ir. Sería demasiado complejo. También el tema de que si una red que recibe tanto tráfico, evaluar todo un encabezado sería muy complejo. Perdón. Entonces, por esto la idea es simplificar el tema de cómo identifico yo si me llega un paquete, hacia dónde lo debo llevar. Entonces la MPLS, la técnica de MPLS dice, yo no me voy a poner a leer toda una tabla de enrutamiento de IPs, protocolos o otro tipo de información, sino que yo voy a leer directamente una etiqueta. Entonces me dice, si yo vengo de la etiqueta A, voy a hacer la etiqueta B, entonces listo. Entonces yo tengo la etiqueta A como digamos origen y la etiqueta B destino. Ah, ok, entonces yo la busco dentro de mi tabla de enrutamiento. Ah, usted va para la etiqueta B, listo. Entonces váyase por este camino. Entonces eso facilita mucho el tema de la conmutación de los paquetes en las redes MPLS. También realiza, también es convergente, o sea que indiferente del protocolo que se use, de la versión que se use, del origen, del destino, él va a saber cómo enrutarlo fácilmente y velozmente, ya que anteriormente los routers, que son los encargados de hacer esta conmutación, tenían que leer demasiada información para poder hacer estos enrutamientos. Entonces ya ahora solamente que hay que leer esta etiqueta se hace mucho más fácil. Entonces por eso este protocolo MPLS es el que se usa en la interconexión o en los núcleos de las redes grandes, ¿cierto? Obviamente ya lo sabemos que como Internet o empresas muy grandes que tengan sus redes privadas eh, o, o las redes, también se les llama las redes de borde, porque entonces se junta una red con otra, entonces digamos que son redes de borde. Ok, entonces digamos que a grosso modo, pues digamos que este es el funcionamiento de las redes MPLS y del protocolo MPLS. Bueno, espero que les haya servido y nos veremos entonces en un próximo. Muchas gracias. Cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Salazar Castro, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, actualmente en el curso de Conmutación. A continuación voy a explicar la parte que me corresponde en cuanto a sustentar los temas de las unidades 1, 2 y 3. Los tipos de fibras, tenemos tipos de fibra monomodo, los cuales la luz puede tomar un camino a través del núcleo, el cual mide alrededor de 10 micras de diámetro. Las fibras de multimodo tienen núcleo entre 50 y 1000 micras. Las fibras monomodo se usan cuando se requiere anchos de banda muy grandes.
La dispersión móvil es muy baja en una fibra monomodo y alrededor de solo decenas de picos por segundos por kilómetro, con solo anchos de banda excepcionales y pérdidas muy bajas, las cuales son óptimas para largas distancias. Comunicación óptica. Estas fibras, no obstante, algunas desventajas como la mayor dificultad para inyectar la señal luminosa de la fibra y los costos muy elevados de la implementación de una fibra. Características de la comunicación óptica. La comunicación totalmente óptica ha sido propuesta como un camino viable para resolver la diferencia de tasas de transmisión entre la fibra óptica y de envío de conmutadores electrónicos, que hasta ahora provocan grandes cuellos de botella en las redes. O sea, la conmutación óptica ha sido como la solución para este problema presentado. Funcionamiento de la comunicación óptica, OCS. En la técnica de conmutación óptica hay una característica que se establecerá un camino entre la fuente o nodo de ingreso y su destino nodo de salida por medio de nodos equipados con cross-connect, WDM ópticos o routers de longitud de onda en cada router. Acá tenemos la figura de un nodo de OCS. La conmutación óptica de paquetes, OPS. La característica más importante de esta conmutación es que los datos se envían junto a la cabecera sin establecer un camino. Sin embargo, a causa de tiempo entre el dato y la cabecera, así como el funcionamiento del mecanismo Storing Forward de conmutación de paquetes, cada paquete necesita ser almacenado en cada nodo intermedio. Entonces, como una pequeña desventaja. Aquí tenemos un nodo de conmutación óptica OPS. Conmutación óptica de ráfagas, OBS. En la conmutación óptica de ráfagas se combina lo mejor de la conmutación óptica de circuitos y lo mejor de la conmutación óptica de paquetes, a la vez que evita sus defectos. OBS utiliza un protocolo de reserva de un solo camino, en el cual una ráfaga de datos sigue una correspondiente paquete de control, sin hacerle falta un reconocimiento del paquete del control para que avise que puede enviar los datos. Como resultado tendremos un retardo muy pequeño, extremo a extremo, a diferencia de la conmutación de circuitos. O sea que la conmutación la más funcional que yo creo y que nos dice la teoría es que el funcionamiento de la conmutación óptica de ráfagas, OOS. Acá tenemos un nodo de conmutación óptica OS. ¿Qué es GMPLS? General Multi-Protocol Label Switching. En GMPLS el significado de una etiqueta es privado entre los dos LSR, pero ellos deben tener la misma comprensión del significado. GMPLS reconoce una lista de tipos de switching que es consistente entre la cantidad que deben ser etiquetadas. Hay una lógica obvia para esto porque precisamente estas cosas, las cuales pueden ser switchadas, las que deben ser etiquetadas. En MPLS el ancho de banda específicamente el ancho de banda solicitado es específicamente el ancho de banda solicitado por el LSP. La arquitectura GMPLS, tenemos tres tipos: el modelo de servicios GMPLS, que examina los recursos de capa inferior de las redes que pueden ser administradas para proporcionar conectividad en apoyo a los servicios de usuario final. El modelo de pares, el modelo de servicio más básico se llama modelo de pares, a veces es el modelo unificado. El modelo se basa en el aprovechamiento de servicios de extremo a extremo en los diferentes tipos de red. Lo más importante supone una visibilidad total de los protocolos de enrutamiento para que la cabecera de los servicios conozca la topología y recursos en toda la jerarquía de red. Acá tenemos la arquitectura, un ejemplo de los servicios para brindar servicios end-to-end service del modelo de red de GMPLS. Modelo de superposición. El modelo de superposición, a veces llamado modelo de servicio de dominio, coloca un significativo interfaz de servicio entre las capas de red para que un nodo de una capa superior de red de los servicios pueda filtrar a través de la red de capa inferior. Una vez es establecido el servicio, la red a través de la capa superior puede usar el servicio para llevar su propia red de tráfico a través de la red de la capa inferior. Este modelo tiene varias ventajas sobre el modelo de igual a igual, ya que permite redes
para operar de forma independiente. Acá tenemos el ejemplo de este tipo de conmutación, de superposición. Tenemos la interfase, el request y el servicio de realización para brindar servicios de end-to-end service sobre la capa superior. Ok, continuando con el tema, entonces tenemos por último la arquitectura del modelo híbrido. El modelo híbrido o modelo aumentado reconoce que la separación de la red que se muestra en el modelo de superposición proporciona una división valiosa entre los dominios administrativos de diferentes proveedores de red, pero también reconoce que un grado de limitación de confianza puede aplicarse entre las redes, siendo este el modelo híbrido como el modelo más aplicado y más eficiente para trabajar en este tipo de arquitecturas. Acá tenemos la pila de protocolos GMPLS en cuanto a nivel físico, nivel de enlace y nivel de red.